buenos días. Me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes. Aquellos que me siguen, pues les agradezco por el momento que me prestan. Vamos a predicar, vamos a enseñar un tema bastante interesante e importante que entendamos para entender lo que el Señor hace con la humanidad. Usted me oye decir la palabra Todopoderoso, el Eterno o Padre. Son tres nombres que yo le he dado al Padre Celestial. No mencionó la palabra Dios porque la palabra Dios es muy popular y se habla en todo el mundo. Todas las religiones tienen un Dios. Quisiera distinguirlo con el nombre propio de él, que es Yahweh. Algunas personas lo toman muy personal eso, pero de todas maneras, cuando yo hablo del Todopoderoso, del Padre, el Eterno, estoy hablando de Yahweh, ese es su nombre. Para que así aclaremos puntos y no se pongan a pensar que no menciono esa palabra famosa, Dios, no. Esta mañana pues estoy bastante motivado para hablar de un tema muy importante para entender el carácter de nuestro Padre Celestial. Voy a hablar sobre la ira del Todopoderoso en las 7 copas de su ira. La pregunta es ¿por qué? La ira del Todopoderoso es un tema que tiene una historia colorida. Este tema probablemente ha vuelto a más personas contra de él que cualquier otro. A muchas personas buenas se les ha presentado una visión del Todopoderoso que es, incluso según los estándares humanos, injusta e injusta. Por lo tanto, es comprensible por qué algunas personas se sienten justificadas al rechazar la autoridad y la exigencia del Eterno. Sin embargo, la verdadera tragedia con su justificación es que se basa en enseñanzas falsas. Comprender los principios que rodean la misericordia y la justicia del Padre es primordial porque define la naturaleza y el carácter del gobierno del Todopoderoso. La Biblia coloca el amor del Padre y la ira del Todopoderoso en 3 niveles. El Eterno puede estar enojado con una persona como lo estuvo con Moisés, Éxodo 4:14. Puede enojarse con una nación, como tantas veces lo estuvo con la nación de Israel, número 25:4, capítulo 32, versículo 13, Jueces 2:14. Puede enojarse con el mundo entero, como se mostró en los días de Noé, según de Pedro 2:4-6. Entender cómo el Todopoderoso trata cada nivel de ira requiere un poco de estudio. Hay varias escuelas de pensamiento sobre el tema de la ira del Todopoderoso y se ha dicho que cada punto de vista en realidad dice más sobre los seguidores de ese punto de vista que sobre el Todopoderoso. Por lo tanto, permítanme decir al comienzo de este estudio que no entiendo completamente al Todopoderoso ni la profundidad de su amor ni el alcance de su ira. Estoy seguro de que mi comprensión de la ira del Todopoderoso no es completa. Sin embargo, hay ciertas verdades básicas acerca de la ira del Todopoderoso que la Biblia declara claramente. También es lógico que si entendemos los conceptos básicos correctamente, entonces nuestro esfuerzo por encontrar y comprender las verdades esenciales sobre la ira venidera del Todopoderoso producirá mejores conclusiones. Pero hay que considerar esta presentación como algo más que una investigación académica. Este tema es muy importante porque la Biblia predice que el Padre pronto descargará su ira más feroz sobre ciertas personas que vivirán durante el tiempo del fin. Esta demostración de la ira del Todopoderoso se identifica en Apocalipsis 15 y 16 como las 7 copas o las 7 últimas plagas. Dado que la Biblia indica claramente que estos terribles vicios provienen del Todopoderoso, Apocalipsis 15:1, capítulo 16, versículo 1, no deberíamos tratar de comprender sus justos caminos y los principios de su reino en lugar de sufrir su ira. La ira del Todopoderoso se revela por diferentes razones. La ira del Padre se puede entender y aplicar de varias maneras diferentes. Algunos eruditos afirman que el Todopoderoso no ejerce ira en algún sentido activo. Dicen que el Padre no trae daño, muerte o destrucción a las personas. Él no mataría, ya que su propio mandamiento dice, no matarás. En cambio, afirma la ira del Todopoderoso es pasiva.
simplemente entrega a las personas rebeldes al control destructivo del diablo o al poder del pecado. A primera vista, algunos textos de la Biblia pueden apoyar esta conclusión. Ezequiel 20:25 y versículo 26, capítulo 23, versículo 24, Romanos 1:28. Sin embargo, dentro del contexto de toda la Biblia, estos textos no apoyan la conclusión de que el Padre no mata a seres humanos. Por el contrario, la Biblia afirma que el Todopoderoso ha matado y matará a personas intencionalmente. En realidad, los textos anteriores confirman algo bastante diferente a lo que algunos afirman. Estos textos revelan que el Todopoderoso respeta plenamente la elección del hombre de hacer el bien o el mal. Él permite a cada persona el derecho de tener una mente totalmente rebelde o si así lo desea. De hecho, observe lo que el soberano dice de sí mismo. No hay Dios fuera de mí, hago muerte y doy vida, he herido y sanaré, y nadie podrá librar de mi mano. Deuteronomio 32:39. Cuando el Padre dice, yo hago morir, ¿qué ser racional puede discutir esta afirmación? ¿El Eterno rompe sus mandamientos? Quizás te preguntes, si esto es así, ¿cómo puede el Eterno matar gente cuando su mandato a la raza humana es no matarás? Como escribí anteriormente, algunas personas creen que el Todopoderoso se hace a un lado y permite que las consecuencias del mal recompensen a quienes hacen el mal. Refiriéndote a cierta historia bíblica, dicen el Eterno entregó a la gente al diablo y el diablo los mató, pero el Eterno nunca mata. Personalmente creo que la justificación de esta visión del Eterno es falsa. Esta posición ignora el peso de la evidencia encontrada a lo largo de la Escritura y se enfoca exclusivamente en dos aspectos prominentes del carácter del Todopoderoso: el amor y la ley. Los defensores de este punto de vista suelen decir que el Padre es amor y debido a que es amor no puede violar su carácter de amor haciendo el mal, matando. 1 Juan 4:8, Deuteronomio 32:4. También afirman que el Todopoderoso no quebrantará su propia ley, es decir, no matará. Éxodo 20:13. Estos dos puntos se utilizan para demostrar que el Todopoderoso ni destruye ni mata. Afirman que el Todopoderoso simplemente se hace a un lado cuando la gente se vuelve totalmente malvada o permite que el pecado siga su curso natural y destructivo o los entregue al diablo, permitiendo que Satanás haga con ellos lo que quiera. ¿Permite el Eterno que el diablo mate a la gente? Sí, directamente. Véase Apocalipsis 12:4 y Mateo 2:16. Estos versículos muestran cómo el diablo intentó matar al niño Jesús a través de Herodes. ¿Permite el Eterno que los seres humanos se maten unos a otros? Ciertamente lo leemos en el periódico todos los días. El Todopoderoso mata a la gente absolutamente. Para ver algunos ejemplos, lea los siguientes textos: Génesis 6:7, Éxodo 12, Ezequiel 14:12 al 21. Sí, el Eterno es amor y tiene planes y propósitos maravillosos para sus criaturas. Ama a la raza humana y desea lo mejor para cada persona. Sin embargo, el Padre también requiere de cada uno de nosotros, como parte de la raza humana, vivamos dentro de ciertos límites, tanto físicos como morales. Por ejemplo, la ley del impulso dice que la masa multiplicada por la velocidad es igual al impulso. Un automóvil de 3.000 libras que viaja a 100 kilómetros o 60 millas por hora tiene un impulso significativo. Supongamos que el conductor está ebrio y su automóvil choca contra un objeto concreto, lo que provoca la muerte del conductor. ¿El Eterno mató al conductor? No, pero la ley del impulso tuvo consecuencias irrevocables. Por lo tanto, es válida la afirmación de que consumir demasiado alcohol puede tener consecuencias mortales. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿crió un padre de amor la ley del impulso que eventualmente mataría a un conductor ebrio? Sí. El Padre creó la ley del impulso y también quiere que respetemos sus leyes. Sin embargo, si una persona desea emborracharse y violar la ley del impulso, la razón dicta que el borracho en realidad se suicidó. El sexto mandamiento. Ahora volvamos al sexto mandamiento que dice: no matarás. ¿Violaría a Dios su propio mandamiento y mataría gente?
La respuesta a esta pregunta es muy importante y para responderla debemos comprender la intención del sexto mandamiento. Dentro de la regla del Eterno para la vida pueden ocurrir ciertas situaciones en las que se puede infligir la muerte, pena capital, sin violar el mandamiento del Eterno. Note lo que el Señor le dijo a Noé cuando salió del arca. Y por tu sangre ciertamente exigiré cuentas. Exigiré cuentas a cada animal y también a cada uno exigiré cuentas por la vida de su prójimo. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada porque a la imagen de Dios hizo al hombre. Génesis 9, 5 y 6. Este versículo muestra que el Todopoderoso ordenó a Noé y a sus descendientes que dieran muerte a los asesinos. La pena capital no es invención del hombre. La Biblia revela que la pena capital se originó en la mente del Eterno, no del hombre. Levítico 20. Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, el Padre no solo les habló los 10 mandamientos, sino que también les explicó los términos y condiciones de la pena capital. Estos serán requisitos legales para usted a lo largo de las generaciones venideras, donde quiera que viva. Cualquiera que mate a una persona será condenado a muerte como asesino, solo basándose en el testimonio de testigos. Pero nadie será condenado a muerte por el testimonio de un solo testigo. No hace este rescate por la vida de un asesino que merece morir. Seguramente debe ser ejecutado. Números 35, del 29 al 31. Aparentemente el Padre no viola el sexto mandamiento al exigir que los hombres den muerte a los asesinos. Una persona tiene que incorporar todo lo que el Padre ha dicho acerca de matar para comprender su intención de establecer leyes sobre la vida y la muerte. Entonces las personas que afirman que el Padre no puede matar porque Él no violará su propia ley no entienden la intención de ese mandamiento ni entienden todo lo que el Todopoderoso ha ordenado sobre la pena capital. Cuando el Todopoderoso dijo, no matarás, no quería que los humanos se mataran unos a otros. Sin embargo, si un individuo decide cometer asesinato, el Padre declara que el asesino debe ser condenado a muerte y que los familiares más cercanos pueden matarlo sin incurrir en culpa. Note, si el vengador de la sangre lo encuentra al asesino fuera de la ciudad de refugio, el vengador de la sangre puede matar al acusado sin ser culpable de asesinato. Números 35, 27. Si el hombre pecador puede matar al hombre sin incurrir en culpa bajo circunstancias legales, ¿cuánto más un Padre justo? 3 niveles de amor e ira. Ahora examinaremos 3 formas diferentes de la ira del Todopoderoso. Primero, la Biblia revela que la ira del Todopoderoso puede estallar con ira o hostilidad justificable. El Todopoderoso se enoja con la injusticia. Levítico 26, Ezequiel 14, Isaías 63, del 1 al 6. Las 7 trompetas del Apocalipsis son un ejemplo de este tipo de ira. Además, la ira del Todopoderoso también puede incluir venganza. Miqueas 5:15, Hebreos 10:30. Las 7 últimas plagas, 7 copas son ejemplos de este tipo de ira. Finalmente hay una forma de ira que es el castigo final por violar las leyes del Eterno. Romanos 4:15, Colosenses 3:5 al 6. La destrucción de los malvados por parte del Todopoderoso al final de los 1000 años es una muestra de este tipo de ira. Estas 3 formas de ira son distintas y separadas, pero también están relacionadas. Examinemos cada ejercicio de la ira del Todopoderoso y notemos lo que dice sobre el carácter de Él y su gobierno. Ira y hostilidad justificable. El Padre tiene una gama de emociones mucho más allá de las personas. El Padre no es una máquina sin emociones ni un robot que gobierna el universo. Él es un todopoderoso vivo que está profundamente interesado en todas sus creaciones. El Padre ve y siente la condición de cada criatura viviente. Éxodo 22, 22 y 24. Deuteronomio 11, 12. Proverbios 15, 3. Incluso sabe el número cada vez menor de pelo en la parte superior de mi cabeza. Cuando el Padre creó a Adán y Eva, les dio a cada uno de ellos una amplia gama de emociones poderosas que hacen que la vida sea plena, emocionante, sombría, instintiva, seria, feliz y reflexiva. Eclesiastés 3, versículo 1 al 8. También le dio al hombre, especialmente a las mujeres, la capacidad única de sentir o interpretar las emociones de una manera
que va más allá de las palabras. Sé que puedo estar en terreno peligroso en algunos lugares por enfatizar que las mujeres son superiores a los hombres en esta área, pero esta ha sido mi experiencia. Tal vez usted haya estado en una situación en la que sabía que a alguien no le agradaba, aunque no era desagradable. Se pronunciaron palabras. Sin embargo, a diferencia del Eterno, las emociones humanas no surgen de un corazón puro y de una mente que todo lo sabe. A veces nuestras emociones se apoderan de nuestra razón y terminamos en un gran problema. Sin embargo, en nuestro estado caído todavía podemos comprender una amplia gama de respuestas emocionales. Hago esto punto porque la ira del Eterno a veces incluye la manifestación de emociones fuertes. Deuteronomio 3:26, Primera de Reyes 11:9. Isaías 57, versículos 16 al 18. Entonces, ¿por qué el Eterno a veces muestra emociones de ira cuando está afligido por el hombre? Y sabe el viejo dicho de que las acciones hablan más que las palabras, sea más cierto de lo que creemos. Aquí hay una breve prueba para demostrar mi punto. ¿Qué dura más? ¿Las palabras de una tarjeta o el acto de entregarla? ¿Qué dice realmente más? ¿Qué se recordará una semana después? ¿Las palabras específicas de la tarjeta o el acto de dar y la respuesta emocional que produjo? Creo que entienden el punto. La Biblia dice claramente que el Padre es amoroso, sufrido, paciente, perdonador y no está dispuesto a que nadie perezca. 1 Juan 4:16, 2 Pedro 3 al 12. La Biblia también revela que el Padre es puro, justo, consistente y siempre justo. Malaquías 3:6, Salmo 89:14. No puede ser arbitrario, mezquino o vengativo y ser justo al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo equilibramos la ecuación entre la exhibición de la ira del Todopoderoso y su carácter amoroso? Primero, debemos darnos cuenta de que todas las acciones del Todopoderoso son justificables porque el Todopoderoso es justo en todo lo que hace. Deuteronomio 32, versículo 4. Puede que no comprendamos plenamente sus infinitos motivos y acciones en un momento dado, pero tengamos la seguridad de que su conducta siempre está bajo el escrutinio de seres perfectos que son mucho más inteligentes que los seres humanos. Además, podemos estar seguros de que el Todopoderoso será declarado justo al final por todos sus súbditos mientras estudian y revisan cualquier situación. Isaías 45, versículo 23. Esto nos lleva a un punto interesante. El Padre nunca se justifica a sí mismo. La evidencia misma siempre exonera sus acciones. Esto significa que el Padre es deliberado y decidido en cada situación y se comporta de una manera que no será menos que completamente justa y generosa, incluso bajo el escrutinio más cercano. Los escritores de la Biblia etiquetan el ejercicio de la ira del Padre como su acto extraño. Isaías 28:21. Parece que el Todopoderoso prefiere usar la fuerza más grande del universo, el poder apremiante del amor. Pero cuando el amor es hiperextendido, no puede lograr su propósito. El Padre no tiene miedo ni estima al utilizar la ira divina para resolver el problema de la rebelión. Apocalipsis 29 y 10. De hecho, las 7 trompetas del Apocalipsis son manifestaciones de la ira emocional del Padre. ¿Por qué el Padre está enojado con nuestro mundo? Observemos el constante comportamiento degenerado de la humanidad en general. Los humanos son extremadamente anárquicos. La bondad o generosidad del Todopoderoso tiene un límite y ese límite se alcanza cuando su misericordia ya no tiene ningún efecto redentor. No hay otra razón bíblica para la expresión de la ira del Todopoderoso que el hecho de que su amor hiperextendido llega a un punto en el que no tiene ningún efecto redentor en el comportamiento de la humanidad. Romanos 1:28. Tengamos cuenta de eso. Romanos 2:4. Para dar algunos ejemplos que muestran que la bondad del Eterno no tiene límites, lea los detalles sobre la caída de Babilonia en Daniel 5, de versículos 17 y 28, y Jeremías 50 y capítulo 51. El diluvio en Génesis 6, la destrucción de Sodoma y Gomorra por parte del Eterno en Génesis 18, y la expulsión de Lucifer del cielo en Isaías 14 y 2 de Pedro 2, el versículo 1 a 2. Estos son algunos ejemplos, hay más, que demuestran que el Padre es generoso y responsable
generoso al permitir que sus súbditos hagan libremente lo que elijan, pero también responsable al controlar los límites y la destrucción del pecado. En cada caso que acabamos de mencionar, el Eterno se sintió emocionalmente impulsado a actuar porque el cáncer del pecado y la rebelión había llegado a un punto en el que la redención corporativa ya no era posible. Cuando el Padre se indignó con el crecimiento del pecado, mira hacia abajo. El Padre tiene emoción. Tenemos que estar de acuerdo en que el Padre tiene emociones. Por ejemplo, en Génesis 6, versículos 6 y 7, el Señor se entristeció por la generación del hombre antes del diluvio, después de que el rey Saúl dejó de obedecer al Señor. El Señor, quien personalmente eligió a Saúl para ser rey, se entristeció en su corazón. Primera de Samuel 15:11. En otra ocasión, el Señor estaba listo para destruir Jerusalén cuando cambió de opinión. La Biblia indica que se entristeció ante la idea de destruir la ciudad donde algún día se construiría su templo. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 al 16. Por último, y hay muchos ejemplos del dolor del Padre en la Biblia. El Señor se entristeció por el rechazo de Israel a su bondad y salvación, aunque por un tiempo los miró con lástima. Ezequiel 20, 13 al 17, Mateo 23, 37 y 30, versículos 37 y 38. En la otra cara de la moneda, el Padre puede estar complacido con nuestras acciones. Él personalmente expresó la aprobación del cielo a su hijo en su bautismo. Marcos 1:11, Lucas 3:22. Balaam vio que al Señor le agradaba bendecir a Israel. Números 24:1. El Padre se complace cuando le ponemos fe incondicional en Él. Salmo 17:28, Hebreos 6:11. El Padre ama el corazón humilde y contrito. Isaías 51:17, capítulo 57, versículo 15. El Padre ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. El Padre se complace en recompensar públicamente a quienes hacen obras de bondad en secreto. Mateo 6:4. El Padre se alegra de perdonar los pecados de un corazón arrepentido. Juan 3:16, 1 Juan 1:9, capítulo 2, versículo 1. Estos pocos textos y muchos otros prueban que el Padre tiene emociones. Salmo 2, 1 al 12. Describe muchas de las emociones del Eterno. Fuimos creados sin imagen y tenemos emociones. Entonces, ¿por qué el Padre no debería tener sentimientos también? Génesis 1:26. Pensamientos resumidos sobre las emociones del Eterno. Hasta ahora hemos discutido 4 puntos importantes. Primero, el Eterno tiene emoción. Como Rey justo puede enojarse con una rebelión desafiante o complacerse con obras de justicia. Segundo, la voluntad del Eterno tiene un límite. Ese límite se alcanza cuando la misericordia extendida ya no tiene efecto redentor. Tercero, en tercer lugar, el Padre es justo en todo lo que hace, por lo tanto su ira es justificable, incluso si no lo entendemos. Cuarto, la ira del Eterno puede usarse con propósitos redentores o puede ser totalmente destructiva. La Biblia es clara. El Padre de vez en cuando destruye personas, naciones, y en los días de Noé, el mundo, Dios no es egoísta, caprichoso o arbitrario. Las acciones del Padre se basan en principios eternos que reflejan su infinita sabiduría. Él trata con personas, naciones e incluso con el mundo entero de acuerdo con los mismos principios de equidad y rectitud que usa en todo su reino universal. La ira de la ley de Dios. Hay una manifestación diferente de la ira del Eterno que proviene de violar sus leyes. Esta ira no es como la ira emocional presentada anteriormente. Más bien esta ira es la administración justa e imparcial del castigo requerido por sus leyes. Esta ira es como el resultado del borracho que se estrella contra el paso elevado. La ley del impulso impone un castigo si se obedece. En un sentido moral, la ley del Eterno también tiene una pena. Día tras día un juez puede sentarse en su banquillo y adjudicar las exigencias de la ley respecto de aquellos individuos condenados por haber actuado mal. El juez no dicta, al menos no debería dictar sentencias basadas en emociones o sentimientos personales. En cambio, la ley que representa el juez define la pena por infringir la ley y dentro del alcance de esa pena, el juez debería poder determinar el castigo apropiado por violar la ley. Esto es lo que Pablo dice cuando dijo que la violación de la ley trae la ira. Romanos 4:15.
El día que Adán fue criado, quedó bajo la obligación de la ley. El Creador le dijo, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque cuando comas de él ciertamente morirás. Génesis 2:17. Note que la obligación de la ley también incluía la promesa de ira. En otras palabras, el Eterno le dijo a Adán, cuando desobedeces esta ley, recibirás la ira prometida por la ley, que es la muerte por ejecución. Según este versículo, Adán y Eva serían ejecutados el mismo día en que pecaron. Debido a que su pecado no es desafiante y porque el Padre los amaba, se les extendió misericordia y gracia. La pena se retrasó porque Jesús se interpuso entre la demanda de la ley y la pareja culpable, y además el Padre aceptó la oferta de Jesús de ser ejecutado en su lugar. En la economía del Todopoderoso, la violación de su ley siempre trae ira. Aunque Adán y Eva no sufrieron la ejecución de ese mismo día, como prometieron, Jesús ofreció su vida, por lo que el día de su ejecución se retrasó hasta que se pudiera cumplir el plan de salvación. El Padre seguramente ejecutará a aquellos pecadores que no acepten la oferta de gracia de Cristo. Apocalipsis 20. La razón por la que entender este aspecto de la ira del Eterno es importante es la siguiente. La base legal para los juicios venideros del Eterno se basa en la ley del Eterno, ofendida. El Padre soberano, su ley está por encima de todas las leyes hechas por los seres humanos. Debido a que todos hemos violado la ley soberana del Eterno y gran parte del mundo no respeta las leyes del hombre, la Biblia predice que Jesús enviará una serie de 14 juicios sobre la tierra. Habrá 7 primeras plagas y 7 últimas plagas. Estas plagas, juicios, no son manifestaciones salvajes o aleatorias de la ira de Dios. Dios está afligido por el curso pecaminoso de la tierra. Él despierta ante el egoísmo, la avaricia, la inmoralidad y la injusticia que abundan. Si el Eterno está indignado por nuestro comportamiento malvado en un sentido corporativo. Sin embargo, los juicios venideros del Eterno no son castigos por castigar. En cambio, cada juicio venidero está cuidadosamente diseñado para exponer su punto. ¿Cuál es el punto de la disciplina si el problema por el cual se administra la disciplina no se aclara? Las 7 primeras plagas o 7 trompetas, Apocalipsis 8:2, 11:15 al 19, son juicios seleccionados mezclados con merced. Durante el periodo de 1260 días de las 7 trompetas, el Padre reunirá a todos los que aman la justicia y la verdad y han respondido a la predicación del Evangelio eterno. El Padre inflige las 7 últimas plagas que son separadas y distintas de las 7 trompetas a las personas que desafían su ley y reciben la marca de la bestia. Violar la ley del Eterno trae ira y la forma máxima de ira requerida por la ley es la muerte por ejecución. ¿Por qué es necesaria la ejecución? Cuando Adán y Eva pecaron, su naturaleza cambió y se volvieron anti Dios. Adán y Eva cambiaron instantáneamente, tener una propensión a la justicia, tener una propensión a la rebelión contra el Eterno. El mismo día que pecaron, huyeron y se escondieron del Eterno debido a este cambio en la naturaleza. Génesis 3:8, Romanos 8:7. Desde el principio, el Padre decretó que la muerte por ejecución es la pena por el pecado, porque los seres pecadores intentarían destruir al Eterno y todo lo que Él ha hecho. Si A, tuvieran suficiente poder, B, si tuvieran suficiente tiempo, y C, si fuera posible. Véase Apocalipsis 12, 7 al 9, capítulo 17, versículo 12 al 14. Los violadores no pueden escapar de los cambios internos que trae el pecado. Ser anti Dios es natural para todos los pecadores. La única manera de mantener un universo libre del caos y la infección moral del pecado es eliminar totalmente el pecado y a todos los seres que eligen continuar en la anarquía. Según de Tesalonicenses 2, versículo 2. Es por eso que el Padre ejecuta a los malvados, incluido el diablo y sus ángeles, con fuego al final de los 1000 años. Fíjate, son arrojados al lago de fuego, Apocalipsis 20:15. Morir por las consecuencias del pecado, cáncer, derrame cerebral, accidente, enfermedad, etc. No debe equiparse con pagar la pena por el pecado, muerte por ejecución. Si ese fuera el caso, el Padre
Solo habría tomado que esperar a que Jesús envejeciera en la tierra y muriera de muerte natural. Sin embargo, la pena por el pecado no es la muerte natural. Por eso Jesús fue ejecutado en el Calvario. Esta es también la razón por qué los malvados resucitan al final de los 1000 años. El Padre quiere lograr 3 cosas con los malvados antes de ejecutarlos. Primero, quiere encontrarse con su creación cara a cara. En segundo lugar, quiere explicar a cada persona malvada por qué no se le concedió la vida eterna. Por último, quiere que vean la realidad de su dominio y reino. Al final, deben restituir sus malas acciones, sufriendo apropiadamente y finalmente ser ejecutados por el fuego, porque la paga del pecado es la muerte por ejecución. Entonces la ira de la ley de Dios finalmente quedará satisfecha. La venganza del Eterno. La Biblia cita al Padre diciendo: mía es la venganza y el pago, su pie resbalará a su debido tiempo, porque el día de su calamidad acerca y lo que le sobrevendrá se apresurará. Deuteronomio 32, versículo 35. La idea de venganza no encaja fácilmente en la visión de un Padre amoroso. Si el Padre requiere que perdonemos, ¿no debería hacerlo? No te detesto, porque conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y nuevamente el Señor juzgará a su pueblo. Es algo terrible caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10, versículo 30 al 31. ¿Cómo se puede armonizar el carácter de amor, paciencia, alegría, paciencia y perdón del Eterno con la venganza? ¿Qué es la venganza? ¿Cómo encaja la venganza en el carácter del amor del Eterno? La venganza es recompensa. En nuestro mundo físico hay muchas leyes que gobiernan la forma en que son las cosas. Por ejemplo, una ley física explica que el trabajo invertido es igual al trabajo producido. En otras palabras, ya sea que se trate de una situación de palanca mecánica o de hornear un pastel, la energía y la materia no se crean por descuido manual o accidentes de laboratorio. Padre creó nuestro mundo con un conjunto de reglas físicas que no se pueden romper. Recuerdo que cuando era niño me fascinaba la noción del movimiento perpetuo. Si tan solo funcionara, pensé, sin embargo, una ley física establece todo tiende a volver a un estado de reposo. En términos simples, vive en un mundo equilibrado por muchas reglas. El folclore tiene algunos dichos pegadizos que reconocen estas reglas. Por ejemplo, se necesita dinero para ganar dinero. Otro dice: no se puede hacer un bolso de seda con una oreja de cerdo. Los físicos dicen: no se puede producir energía ni materia a partir de la nada. Espero que entienda el punto. Todo en este mundo opera dentro de leyes que pueden ser conocidas o desconocidas y la conducta humana no está exenta. El Padre colocó a la humanidad bajo su ley más elevada cuando estableció la regla de oro. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, porque te será hecho a ti como a los demás. Desafortunadamente, la última parte de la regla de oro rara vez se repite o se contempla. Mateo 7:2, Abdías 1 y 15, Joel 3:7. El Padre ha colocado al hombre en un ambiente de equilibrio jurídico. Esto significa que cualquier cosa que hagamos a alguien o para alguien, lo mismo no es devuelto. Mateo 6:4-6. A veces el retorno de la justicia puede no ser inmediato, pero tenga la seguridad de esto. Las personas malvadas recibirán lo que merecen, aunque puede que no suceda hasta el momento de la segunda resurrección. ¿Qué debemos hacer si reconocemos que hemos hecho daño a otra persona? Deberían suceder 2 cosas. Primero, dar restitución a nuestro hermano. Éxodo 33, 3 al 14, Mateo 5, 23 y 24. Luego confesar nuestro pecado y buscar el perdón del Padre. 1 Juan 1, 9. Cuando el Eterno escuchó la oración de un pecador arrepentido, podemos estar seguros de que el Eterno se hará cargo de nuestra culpa, transfiriendo nuestro pecado al templo y luego al chivo expiatorio. 7 copas de la ira de Dios. La venganza del Eterno y las 7 copas están irrevocablemente entrelazadas. Las 7 copas son en realidad 7 retribuciones para aquellos que recibieron la marca de la bestia. En otras palabras, el propósito final de las 7 últimas plagas es la venganza.
El Eterno inflige venganza a los malvados por los horribles crímenes cometidos contra su pueblo inocente. Apocalipsis 18, versículo 6. La justificación de la recompensa de las 7 copas es bastante simple. El Eterno es quien inició los juicios de las trompetas para que el Evangelio pudiera ser proclamado y escuchado en todo el mundo durante el tiempo del fin. Las trompetas crean un ambiente que hará que toda persona viva esté sobria hasta el punto en que al menos considere el Evangelio. El llamado al Evangelio atraerá a todos los que sean sinceros de corazón, pero el Evangelio también repelerá poderosamente a aquellos que están en rebelión contra el Eterno. Los conflictos entre quienes sirven al Eterno y quienes se rebelan contra Él causarán una gran controversia en la tierra. Los malvados perseguirán y torturarán severamente a las personas que aman al Eterno y adorarán en su séptimo día sábado. Obviamente el Eterno verá la injusticia sufrida por su pueblo y dado que Él tiene la responsabilidad de la separación de las personas por la cuestión de la verdad, el Eterno espera hasta que todos hayan decidido a favor o en contra de su verdad antes de derramar su venganza. Las personas que rechazan la evidencia más clara de la verdad no pueden salvarse. Peor aún son ellos mismos los que torturan y matan a sus queridos hijos. Durante un tiempo, durante la trompeta, parecerá como si el diablo y sus seguidores hubieran ganado, Apocalipsis 13:7. Pero el Eterno ve todo y no olvida y devolverá a los malvados el doble del sufrimiento que infligen a los inocentes, Apocalipsis 18:6. Este es un claro ejemplo de venganza, por eso la Biblia dice, vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con las 7 últimas plagas, porque con ellas se consuma la ira del Eterno. Apocalipsis 15:1. El Eterno paga, Hebreos 10:30, versículo 31. Tiene derecho a vengar el sufrimiento de su pueblo, no lo malentienda, Él no se complace en hacer esto, pero requiere que se haga justicia sobre los malvados que están viviendo en el momento de la segunda venida, destruyéndolos temporalmente. La ira de Dios está creciendo. Yo, el Señor, he hablado. Ha llegado el momento de actuar. No me detendré, no tendré piedad ni me arrepentiré. Seréis juzgados según vuestra conducta y vuestras acciones, declara el Señor soberano. Ezequiel 24:14. Así como fue en los días de Ezequiel, así es en los nuestros. El día de esta generación llegará pronto. El Eterno romperá su silencio con el pecado. De repente sonará un gran ruido y señales y prodigios abrumadores separarán el pasado del futuro venidero. La tierra temblará de violencia. La vida tal como la conocemos cambiará inmediata e irrevocablemente el día en que el Eterno sacuda la tierra con señales de ira. El mundo todavía tiene que ser testigo de algo parecido a los juicios venideros del Eterno. Ni puede soportar más de una visita. El Eterno actuará repentina y poderosamente, y todos los habitantes de la tierra quedarán abrumados con su rapidez e intensidad. En este contexto, la autoridad, el carácter y las acciones del Todopoderoso se convertirán en un tema de profundo interés y una gran controversia entre todos los pueblos de la tierra llegará a un clímax. En todas las naciones se hará una pregunta consumidora. Todos querrán saber qué podemos hacer para apaciguar al Eterno y que cese su ira. Bueno, hemos llegado a la conclusión de este pequeño estudio y espero que les haya servido de mucha instrucción y que tomen decisiones maravillosas en cuanto a la forma de creer o pensar de nuestro Padre Celestial. Él es un Padre de amor, pero también es un Padre que obra justamente haciendo todas las cosas que tiene que hacer, porque hay muchos malos entendidos y esos malos entendidos se pueden entender bien si nosotros nos ponemos a estudiar el carácter de nuestro Padre Celestial, cómo actúa con amor, pero también tiene a otro lado la justicia. Bueno, los vemos en otra ocasión. Que el Señor me los guarde, me los bendiga y los fortalezca en este día. Que las bendiciones del Señor estén ahí usted y estudie profundamente sobre este maravilloso tema acerca de su amor y su ira. Dios, Señor, me los guarde y que estén siempre deseosos de escuchar y agarren estos estudios
Mándelo a sus amigos para que entiendan el carácter y el amor y su comportamiento de nuestro Padre Celestial. Les amo en el Señor. Bye bye.